Continuamos con este tema tan interesante y tan importante, y podemos ver cómo han adulterado la palabra de Dios de tal manera que hoy se predica cualquier cosa. Y es altamente indignante. Pero hay que entender que esto es el misterio de iniquidad. Esto es lo que Pablo dijo, ya está en acción el misterio de iniquidad. Al estudiar cómo modificar la Biblia, cómo cambiarla, cómo adulterarla, ellos ya también pensaron las falsas doctrinas que van a montar, que van a instituir, que van a llevar adelante, y todo lo que van a definir con esas modificaciones. O sea, no es un cambio hecho solamente para decir, bueno, le cambiamos el texto y vamos a ver qué pasa. No. Está pensado para predicar una doctrina distinta, para enseñar cosas que no existieron jamás ni en el texto recepto ni en el propósito de Dios, y está hecho para enloquecer a los evangélicos con su propia palabra infalible. Pero esto es el misterio de iniquidad. Los ocultistas infiltrados, formadores de instituciones, de credos, de iglesias, de instituciones que vienen de Estados Unidos y se establecieron en los distintos países, que fueron establecidas por ocultistas y que luego llevaron adelante la interpretación. Y esa interpretación es lo que hoy en día enloquece a muchas personas porque no se ajusta a la palabra de Dios. Vamos a ver un caso en donde podemos ver una forma de locura, vamos a ver, por lo menos que en este texto se puede utilizar como tal cuando el textus receptus y lo que Pablo escribió y lo que Dios dijo no tiene mucho que ver con eso, nada que ver. Si miramos en Romanos capítulo 11, verso 7, versión Reina Valera 1960 dice: ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado? Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. O sea que lo que se enseña regularmente es que los escogidos son aquellos que antes de la fundación del mundo Dios determinó para tener un testimonio. Y en base a eso se crea la doctrina de la predestinación, y en fin, etcétera, etcétera. Y que los demás fueron endurecidos. O sea que el que escogió también endureció, es Dios. Dios actúa así. Vamos a ver qué dice en Romanos capítulo 11, verso 7, versión Reina Valera 1569, o sea, el textus receptus. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado, mas los electos lo han alcanzado, y los demás fueron cegados. O sea, que aquí habla de quienes fueron elegidos y los demás fueron cegados. Y cuando habla de ser cegado, habla de no comprender, no entender. Y cuando fueron electos es porque escucharon el mensaje del Evangelio y creyeron, no porque fueron elegidos antes de la fundación del mundo, sino porque cuando escucharon el Evangelio en su vida lo aceptaron. Esos fueron electos para salvación. Y los otros fueron cegados. ¿Por quién? ¿Por Dios? No, fueron cegados por el judaísmo que se oponía al Evangelio. Entonces, si nosotros no separamos correctamente las cosas, ¿qué vamos a predicar? Si tenemos que predicar de acuerdo a la Reina Valera 1960, vamos a predicar que Dios lo endureció, y Dios no hace eso. Entonces vemos claramente que hay un montón de cosas que si no prestamos atención y no vamos a leer lo que Dios realmente dijo, vamos a predicar absurdos totales. Vamos a ver otro ejemplo, otro caso, porque realmente es totalmente indignante. Acá vamos a ver un caso que es, bueno, sin palabras, pero lo voy a mostrar para que usted entienda, para que comprenda y vea lo que han hecho en la Biblia si usted tiene que predicar de acuerdo a lo que está escrito. Vamos a ver ahora también en el libro de Romanos, en el capítulo 11, verso 30, versión Reina Valera 1960 dice: Pues como vosotros en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. O sea que Dios otorga la misericordia por la desobediencia. ¿Es esto así realmente? O sea, cuando más peca, más desobedece, Dios aumenta la misericordia.
¿Es así? Eso es un absurdo teológico. Vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 11, verso 30, versión Reina Valera 1569, dice: porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia en ocasión de la incredulidad de ellos. No tiene nada que ver lo que dice la Biblia Reina Valera 1960 con lo que Pablo escribió y lo que Dios dice. Porque la misericordia de Dios es por la fe, por creer, mientras que en el otro lugar habla que por la desobediencia. Absurdo total. Entonces, si alguien toma la versión Reina Valera, tiene que predicar ese absurdo, que Dios, por el absurdo ese que se escribió ahí, modificando la Biblia, Dios está obrando, que eso no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Dios hace misericordia cuando se crea su palabra. En el texto receptus, lo que es correcto es lo que Dios hace. Si yo creo a Él, Él extiende su misericordia. Mientras que en el otro pasaje es por la desobediencia. Absurdo total. Bueno, pero ¿quién le aclaró estas cosas y le dijo a usted que estaban haciendo todo esto y lo ayudó para que usted pueda creer realmente lo que debe creer? Yo no escuché a nadie. Escuché solamente una conferencia sobre este tema y me quedé perplejo al entender que nunca nadie habló de este tema tan terrible. Vamos a ver otro ejemplo más. Miren, ¿qué es otra de las cosas que hacen? Cambiando una palabrita que no es tan así como una alteración nomás, es un espanto lo que sucede con eso. Si vamos a Romanos capítulo 12, verso 2, un pasaje muy utilizado para hablar de la perfección. Vamos a ver qué nos dice y qué nos habla. Romanos capítulo 12, verso 2, versión Reina Valera 1960, dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no está hablando en función del espíritu del hombre, porque el entendimiento está en el espíritu del hombre, y como el hombre todo lo examina, lo escudriña, también lo puede comprobar. Pero ¿cuál es la parte del hombre que ocupa ese rol? El espíritu del hombre. ¿De eso hablaba Dios ahí? No hablaba de eso. No hablaba del espíritu del hombre, ni al espíritu del hombre. Dios hablaba al alma en el textus receptus. Entonces, ¿qué hacen? Nos cambian lo que Dios habló para el alma, lo ponen como parte del espíritu. Y así hablamos cualquier cosa, no lo que Dios dijo. Miren lo que dice el textus receptus. Romanos capítulo 12, verso 2, versión Reina Valera 1569. No conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestra alma, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que Pablo y Dios y el Espíritu Santo hablaban de una acción en el alma, y los revisores lo pusieron en el espíritu, y no se está hablando la palabra de Dios ni lo que Dios habló, sino otra cosa. ¿Usted sigue creyendo que eso es la palabra de Dios? Yo no lo creo. Han hecho una verdadera locura la predicación del Evangelio con el cambio en la Biblia. Pero cuando nos hablan de los cambios se tiene tantas alteraciones, pero si usted va a mirar lo que significa esas alteraciones, es espantoso, es terrible, hace un cambio absoluto de todo. Como hemos visto, Dios está hablando del alma en el último ejemplo, y ellos lo cambiaron al espíritu. Nada que ver de lo que Dios quería hablar y de lo que el apóstol Pablo hablaba, y tenemos que predicar eso porque es la infalible palabra de Dios, ¿no? Y Dios nunca habló eso. En el próximo programa continuamos con estos asuntos para iluminación, entendimiento y para que se comprenda por qué está la situación de la iglesia como está en nuestros días. Hasta entonces.